tenemos la suerte de contar con una persona que sabe de literatura, no solamente sabe porque lee, sino sabe también porque escribe, y es quien nos va a ilustrar, básicamente nos va a poner el manto de calidad editorial sobre este programa, que básicamente somos unos desvergonzados que hablamos de cualquier cosa que sin saber absolutamente nada, y él es Tomás Mirra, el nuevo integrante de este programa. Bienvenido, Tomás, un fuerte aplauso. Ahí va. Perfecto. Bueno, mucho humo. Voy a intentar estar a la altura de la vara que acabas de poner. Bien. Pero contento, un poco nervioso, un poco ansioso. Quiero solidarizarme con el estado de salud de Diego Damián Reyes. Diego, sí, por favor. Después de ese intento de linchamiento allá en la entrada de Villa Montoro. Pero bueno, le mandamos un saludo grande, que se recupere pronto. Y estamos acá con esta sección nueva dedicada a literatura. Como dijiste vos, creo que tendríamos que explicar un poquito de por qué nace todo esto, ¿no? Dale, ¿por qué nace todo esto? Tuve el privilegio de trabajamos juntos un tiempo, tampoco es que nos caíamos muy bien y nos queríamos mucho, pero había algo en común, era la pasión por la escritura y por la lectura. Entonces, tardes y tardes de hablar, tanto incoherencias como de libros. Claro. Dijimos, che, tenemos que hacer algo con esto. ¿Por qué no lo hacemos en el lugar donde nos pagan fortuna y por eso estamos ahora? Exactamente, después de esa oferta de millones y millones de dólares, no podíamos desaprovechar esta oportunidad y acá estamos. Así que bueno, primer bloque, y vamos a hablar nada más y nada menos que de un autor argentino que ahora se está hablando mucho, se lo está leyendo mucho, Luciano Lamberti. Bien, Luciano Lamberti. Conocido. Sí. Autor cordobés. En principio, lo primero que me llega cuando nombras a Lamberti es gracioso. O sea, gracioso. No busca ser gracioso, no intenta ser gracioso. Me parece que la búsqueda de él va por otro lado, pero a mí me hace reír mucho Lamberti. Sí, pero y lo que hace es aún más complicado todavía, porque el tipo te hace reír y el tipo escribe terror. Ok, y bien. eso es más difícil todavía. Bien. ¿Qué pasa? Creo que hoy en día son los máximos exponentes del terror en Argentina. Mucha gente habla de Mariana Enríquez, por supuesto. Lamberti está ahí, está pisando fuerte. Todo lo que hace está referido a lo que es el género terror y mezcla tipo mucho la comedia ahí. Pero una comedia de situación, no una comedia buscada, sino una comedia espontánea, una comedia de una situación que ante la demencia de lo que está contando, las reacciones son graciosas. Y eso es algo dificilísimo de hacer. Siempre decimos que lo más difícil es hacer reír a la gente, y Lamberti lo hace en un contexto de terror. Y eso es más difícil todavía. Sí, porque no te estás esperando el sablazo tampoco. Exactamente. ¿Qué fue lo primero o de qué manera descubriste a Luciano Lamberti? Yo a Lamberti lo conozco en la facultad, narrativa argentina. Estábamos dando justamente uno de los cuatrimestres, estábamos dando lo que es el horror en la literatura argentina, y nos dan la maestra rural de Lamberti. Yo no tenía idea de quién era Lamberti, nunca había escuchado de la maestra rural, y cuando lo empecé a leer fue la impresión de ¿qué carajo es esto? Creo que eso es la impresión que tenés ni bien lo empezás a leer a Lamberti. La maestra rural es un libro de... Creo que si tengo que definirlo, categorizarlo, es horror cósmico. Okay. Es lo que en su momento fundó prácticamente Lovecraft. Es el terror, el horror que viene del más allá. Pero no estamos hablando de un más allá referido a espíritus, referido a fantasmas, referido a otro plano. Estamos hablando de un terror que viene de fuera de nuestro planeta. Estamos hablando de cosas que caen del cielo, cosas que alteran el comportamiento de los animales, de los seres humanos. Y hay mucho de esto, tanto en La maestra rural como en La masacre de Kruger. Sí. En La masacre de Kruger es mucho más directo, porque la historia arranca ya con esto. Arranca con algo que cae del cielo, algo que no sabemos qué es, y arranca con la muerte de los animales. Después de eso, nos vamos directamente al comportamiento humano, como las personas en el poblado de Kruger, que es un pueblo que está en la lejanía, un pueblo completamente remoto, en el medio de las montañas, en medio de la nieve, la gente empieza a actuar de una forma extraña hasta que todo va escalando a la violencia. Una pregunta que me parece que es fundamental en esto. ¿Vamos a spoilear o vamos a tratar de hablar sin spoilear? Porque a mí no me sale. Creo que yo voy a contar todos los finales. Yo les voy a contar todos los finales. Me sacás una carga enorme. Claro. Ok, entonces estamos hablando de un terror que viene desde afuera, digamos, más difícil de defenderte, aunque a veces, viste, el terror ese que es más
real, por llamarlo, o más tangible, por llamarlo de alguna manera, uno cree que, qué sé yo, si el enemigo es un padre abusador o lo que sea, es más real, el protagonista por ahí tiene más chance de poder defenderse. En cambio, si viene un meteorito o un payaso que sale de una alcantarilla que aparece cada 28 años, es mucho más difícil poder defenderse. Bueno, ahí tenés la conexión también, como te decía hoy, con Lovecraft, también con King. Sí, a ver, un admirador del trabajo de King es Lamberti, y eso se nota mucho en su literatura, al mismo tiempo que con el trabajo de Lovecraft. Vos podés ver esa tensión sobrenatural, esa amenaza, algo que no se puede parar. Eso está presente en todos los libros, principalmente en estos dos. Hay muchas cosas que tienen en las cuales se parecen estos dos libros. Y hay algo en la estructura de Lamberti, al menos en estos dos libros, que es esta cuestión episódica en la cual él narra las historias. Son todos episodios cortos que están desde la focalización de distintos personajes. Okay. Siempre se va dando desde distintas perspectivas. En el caso de la masacre de Kruger es un poco más lineal. Hay personajes que no se repiten, pero todos van contando una cronología, desde el principio hasta el final de los hechos. Va pasando por crónicas, va pasando por testimonios, va pasando por interrogaciones a los sobrevivientes de lo que fue la masacre de Kruger, y todo en esta cuestión episódica de fragmentos muy cortos que van agrandando cada vez más la historia, pero empiezan y terminan ahí, en 1, 2, 4 páginas como máximo. Ok. Lo cual es un quilombo también, perdón. A la hora de escribir, es un quilombo. Siempre es más fácil cuando tenés 3 puntas y podés desarrollar con 2 o 3 personajes. De hecho, creo que una de las cosas que funciona en La Maestra Rural que es un quilombo. Y que claro, no, en principio no conectás una parte con otra, decís, ¿por qué están hablando de esto? Y ahí se va. Y cuando termina el libro tampoco terminas de conectarlo. Esa es la gran diferencia que hay con La Masacre de Kruger. La Masacre de Kruger es un libro que empieza y termina, y vos la historia la empezás, la terminás y la entendés. Entendés los motivos, entendés los porqués y entendés cómo es que termina donde termina. En cambio, en La Maestra Rural está desordenada cronológicamente. Hay muchísimos personajes cuyas historias empiezan y terminan sin explicación. Arrancan en un punto y cuando terminan, vos no entendés por qué terminan ahí y vos estás diciendo, bueno, esto va a venir más adelante. Acá se va a explicar qué es lo que pasa con este personaje. Y eso no pasa. Eso simplemente queda ahí. Pero, en este caso, ¿qué es lo que agrega? ¿Qué es lo que genera eso en el lector? El valor de la relectura. Porque vos cuando terminás de leer La Maestra Rural, cuando lees el último capítulo y entendés un poco toda la falopa a la que se había ido Lamberti, decís, bueno, voy a releer todos estos capítulos que empiezan y terminan y en ningún momento entendí un carajo y voy a ver si lo puedo conectar ahora. Porque tiene esa sensación. Vos al leerlo estás completamente perdido. No estás entendiendo absolutamente nada de lo que pasa. Sí. Y una vez que llegas al final decís, bueno, está bien. Puede ser que ahora empiece a enlazar algo de todo esto que estaba perdido ahí por la mitad. Ok, Lamberti es una buena banda de rock de los 70 entonces. Sí, no, psicodélico. Los New York Dolls. Violento. Sí, no. Son los New York Dolls. Y repleto de muerte violenta también, ¿no? A ver, si vamos a La Masacre de Kruger, todas las personas mueren y mueren de formas horrendas. Encima en el paisaje de la nieve, donde tenés el blanco y el rojo constantemente, los órganos, el río que arrastra los cuerpos. Una película de Tarantino también. Lamberti es una película de Tarantino. Sponsoreado por Quentin Tarantino. Lo vamos asimilando. Pero hay algo también que hace Lamberti que, justamente hablando de este tema de la comedia dentro del horror, hay un recurso que usa Lamberti que para mí es valiosísimo, que es el uso de la puteada, es el uso del insulto, pero no de cualquier cosa, es la puteada rioplatense, la nuestra, la autóctona, y todo el ritmo que eso agrega. Hay un pasaje justamente acá en La Masacre de Kruger que, si acá el conductor me permite, sí, por favor, voy a leer, adelante, que es donde creo que más me voy a correr para que te dé la cámara. No. Dale, tranqui. Que es donde más se luce el uso del insulto de Lamberti, porque lo que hace me parece magnífico. Y dice así nomás: ese 26 de mayo, Flavio Jansenke, el dueño de la panadería Valencia, se despertó como todas las mañanas a las 4. La reputísima madre que lo recontrarremil parió, pensó, apagando el despertador a cuerda. Su mujer gruñó, se acomodó entre las frazadas y siguió durmiendo.
Jasenique se sentó en la cama. Era como un oso, alto, pesado, calvo. Se pasó la mano por la cara, arrastró los pies hasta el baño. Meó y pensó, me cago en la reputa mierda que me trajo al mundo. Se lavó los dientes, fue hasta el cuarto donde su mujer dormía y se vistió, pensando, la reconcha lora puta malparida que me engendró. Después se abrigó y salió a la calle. Era noche cerrada, limpia, oscura y sin luna, de un frío casi sobrenatural. La calle principal de Kruger, sin asfaltar, bordeada de pinos altos y apenas visible por el tenue alumbrado público. Jasenique caminó hasta la panería con un gorro de lana en la cabeza, las manos en los bolsillos, sin ver lo que veían todas las madrugadas. La reputa concha malparida de un mono parapléjico. Estrellas gordas hinchadas entre las copas de los pinos, las casas sombrías y quietas, las montañas que a esa hora parecían de acero líquido, la oscuridad palpitante del bosque. Al llegar abrió el candado y levantó la cortina metálica. Estaba por entrar cuando distinguió en el borde de su campo visual un movimiento extraño. Giró bruscamente la cabeza. Un bulto, una sombra que se escondía. Un animal, seguramente. Un perro. Pero ahí no había nada. O había lo de siempre. La calle, los postes de luz, el caserón de Frenkel en la esquina, que daba su chocolatería. Jasenique se quedó con el candado en la mano pensando en si lo que había visto era real o no. Había visto algo. ¿Pero qué? ¿Qué importancia podía tener la recontra conchuda raja de 1000 gallinas putas? Entonces vio clarita una figura humana que atravesaba la calle en 4 patas a unos 20 metros y desaparecía en la esquina. Ok. La puteada como recurso, o sea, la puteada no aparece mucho en al menos lo que es la masacre de Kruger, tampoco tanto en la maestra rural, pero sí es un recurso al cual se tira de vez en cuando y como todo recurso tiene su efectividad en lo breve, digamos. O Claro, sea, si acá- fuese todo el libro fuese una puteada, no sería gracioso. No tendría sentido. Claro. Acá lo usa justamente en este capítulo. ¿Por qué? Porque el tipo tranquilamente podría decir que Flavio Jasenique es un tipo que está en descontento con su Odiado, vida, que odia levantarse a las trabajar, 4 de la odia mañana. levantarse, odia cagarse de frío, Claro. odia que la mujer gruña en la cama, se dé vuelta y siga durmiendo y él tenga que salir a la chocolatería. Claro. Pero no lo hace. El tipo lo demuestra con acciones. ¿Con cuál? El encadenamiento de puteadas del personaje una y otra vez. Y esto lo hace en medio del contexto del tipo saliendo en la noche, la descripción de la noche oscura, la noche terrorífica y estas figuras que se van moviendo alrededor de él mientras él sigue puteando, no da ni 5 de pelota. Tenemos acá, mientras vos hablas, le muestro a la gente la masacre de Kruger de Lamberti. Y eso Un gran libro. termina con una figura humana que está caminando en 4 patas en medio de la madrugada. Ujú. Y eso es la demencia de la Bien masacre de Kruger. X-Files, digamos. Exactamente. Tiene una cosa. Y como hoy hablábamos de la cuestión episódica que empieza y termina sin explicaciones de Sí. la maestra rural, pasa exactamente lo mismo. Vos no volvés a saber nada de esta persona que pasa en 4 patas, no volvés a saber nada de Jasenique hasta que aparece muerto. Ok. Hasta que aparece muerto el día de la masacre. Entonces tiene eso. Las historias son breves, arrancan, terminan, no tienen explicación y lo que te queda a vos es esta intención de tener que reconstruir. Ujú. Con la información breve que te da Lamberti, algo que es mucho más grande y se nota que es mucho más grande de lo que vos ya vas imaginando. ¿A qué tipo de personas le recomendarías Luciano Lamberti? Cualquier admirador de la literatura de Stephen King tiene que leer a Lamberti. Ujú. Esta cuestión de la escritura rápida, de la lectura rápida, directa, los diálogos breves, la violencia, la tensión, el suspenso. Ujú. Si te gusta el terror cósmico, si sos alguien que leyó a Lovecraft, no es lo mismo porque no tiene eso de la escritura barroca de la época, de la escritura barroca Claro. de Lovecraft, de esas descripciones inmensas que no terminan más y tenés todo este lujo de detalle, pero sí tenés como un súbdito de eso ahí, porque la idea está, la idea de este terror, de algo inentendible, de algo demencial que no se puede entender y tampoco se puede frenar, y es horror, es terror, está ahí, está en todos lados. Así que si te gusta ese tipo de terror, Lamberti es un puntazo, la verdad. ¿Hay algo de lo que haya escrito tanto en este libro, en La Maestra Rural, como en La Masacre de Kruger, que a vos te hubiese dado ganas de escribir? ¿Viste que cuando uno escucha canciones o compone canciones, esta canción me ha encantado escribirla? En estos libros, ¿hay algún pasaje que vos decís, fa, eso si lo hubiese escrito yo?
Sí, sí, no, hay mucho, hay mucho. Bueno, lo que leí recién de las puteadas de Hassan y que me hubiera encantado tener esa lucidez, esa rapidez para escribirlo, pero La Maestra Rural tiene unos pasajes que son increíbles. Hay un pasaje en La Maestra Rural en el cual charlan sobre un taller, si no me equivoco, un taller de literatura de un pueblo, ¿no? Que es, a ver, una vez le escuché a Lamberti decir que el lector agradece los detalles, que tampoco es una frase de él, sino que la llevaba a una charla y a veces es cierto, o al menos yo soy una persona que se fija mucho en los detalles y en los detalles que se te hacen familiares. Entonces, un taller literario en un pueblo en donde una de las asistentes cuenta un cuento por el bautismo del sobrinito, no me acuerdo cómo era, decís, está muy bien, claro, esas cosas. Y además que se enoja porque otra vez con el cuento del sobrino, ¿verdad? Pero además hay algo que ahí que se nota que Lamberti está llenado hasta las pelotas también de los talleres. Claro. Porque se nota muy personal cuando escribe el fragmento sobre el taller. Porque hay algo majestuoso porque todo este capítulo está desde el punto de vista justamente del que da el taller, del docente. Sí. Y va analizando las distintas personalidades de los alumnos, toda gente adulta, algunos de la tercera edad, y está el detalle magnífico de la señora esta que lee su cuento, a alguno no le gusta y entonces la mina se calienta y se va a la mierda. No necesito esto para hacer algo de eso, tira, claro, como yo estuve en talleres, estuve en la facultad, tuve talleres de narrativa. ¿Qué onda los talleres? ¿Sirven los talleres? ¿No sirven? ¿Te gustan? ¿No te gustan? Depende muchísimo del docente. Claro. Porque no digo que no sirvan las opiniones del alumno que te está escuchando ahí, pero tenés 10 personas y las 10 te dan opiniones muy distintas y todas se contradicen entre una y la otra. Entonces vos necesitas una guía. Porque si vos decís, voy a escuchar todas las opiniones y voy a tenerlas todas en cuenta, lo que escribís es inentendible. Claro. No tiene principio, no tiene fin, no tiene sentido. Necesitas una guía. Yo tuve la suerte de, en el taller de narrativa, al menos que tuve, lo tuve Marcelo Guerrieri. Un tipo que supo llevarlo muy bien y a todos los textos que fui escribiendo me dio correcciones que al menos a mí me parecieron muy copadas, me parecieron muy interesantes y las devoluciones que me dio fueron muy buenas. Tengo entendido que Lamberti da talleres, da también clínicas de obra. Sí. Hay que chusmearlo eso. Bien. Hay que chusmearlo. Sumamente recomendable entonces en el primer bloque de después le vamos a buscar algún nombre, encuentro cultural. Está bastardeado, viste que cuando alguien no sabe qué ponerle, le pone cultura a todo. Le pone cultura. Sale con ese chivo, ¿no? El disco es cultura. Luciano Lamberti, lo que recomendamos en este primer bloque de este primer año de la participación de Tomás.